Mabuika. ¿Es al final una Xiangling 5 estrellas? ¿Es sub DPS? Últimamente en la comunidad se está comentando que puede que no lo sea y mucha gente, ya sabéis cómo son las redes, ha venido a ayudarme con más comentarios poniendo jajaja, tú dijiste que Mabuika Mini era sub DPS, el power creep de Xiangling. Y ahora se sabe que es main DPS. Pues bien, hoy vamos a ver realmente si es soporte la comparación con Xiangling, los tiempos, daños y CD de su habilidad elemental, cómo como soporte va a habilitar equipos que van a entrar al top 5, descatalogando equipos antiguos como lo son Kinich y Mualani con unos daños bastante absurdos que jamás hubiésemos imaginado y cómo efectivamente sí es un soporte increíble. Y yo personalmente, esto es aparte del vídeo, no me gusta el gameplay y no solo eso, acabo de ver hace poco y ayer en stream que cuando golpea en campo, su máximo daño por rotación real es haciendo full cargados y al hacer cargados hace círculos con la moto. A mí eso no me gusta, entonces posiblemente yo no la quiera jugar de DPS, sí la jugaré y haré vídeos para vosotros, para enseñaros la rotación, el mejor equipo, etcétera. Pero yo la quiero jugar como soporte. Entonces, como avisé anteriormente, haré 2 builds. Y aparte de eso, principalmente en mi canal, aparte de todo el contenido de Mabuika Carry, que lo traeré siempre con el mayor cariño y el trabajo de todo el equipo del canal para que tengáis una excelente build de Mabuika Carry, principalmente la usaré de soporte. Damas y caballeros, bienvenidos al vídeo donde os explico que Mabuika es efectivamente una Xiangling de 5 estrellas e incluso más. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal, gracias por todo el cariño y el apoyo. Recordad que es gratis, que no cuesta nada, que ayuda, recomienda el vídeo, nos hace crecer muchísimo, así que no sé a qué esperas, te observo fijamente a los ojos y que se vienen tiempos difíciles porque vienen Mabuika, Citlali, Arlequino y muchísimas cosas más. Recordad que una vez al día sorteo una Bendy aquí, a los que simplemente veis en YouTube, luego en directo más todavía, así que venid a los directos, link aquí abajo en la descripción. Pero para participar por la Bendy de YouTube, una al día, solo hay que comentar, suscribirse con campanita y dar like al vídeo. Vamos con Mabuika sub DPS. Pues bien, la parte de que es main DPS está haciendo mucho ruido simplemente por dos cosas sencillas. Uno, la polémica con la moto sigue y es infinita. Y yo pensé que era como las cosas normales en Genshin de, bueno, estarán 3 días y se olvidarán. Pues no, amigos, la gente sigue con el tema de la moto. Yo personalmente no he criticado la moto, no he puesto un tweet diciendo que la moto miñi. Comenté constantemente que, bueno, déjenlo estar, que incluso es algo positivo que Hoyoverse intenta innovar, aunque en este caso pero está intentando arriesgar e innovar. Pero sí que he de decir que he visto el gameplay ya no solo de la moto golpeando ataques normales, que lo vi y no me desagradó, no la quería jugar de carry, sino como dije antes, vi que a día de hoy su mejor rotación es haciendo cargados con la moto y es como una animación en la que haces un derrape, haces drifting, haces círculos con la moto y eso no me gusta nada. Hasta aquí mi crítica, es algo personal, es un gusto, los gustos son subjetivos, ya está. Con lo que no la jugaré de carry. Esto es el primer punto, ya que la polémica está haciendo que todo el mundo hable de Mabuika DPS. Y el segundo punto es, ya saben, la evolución de Carries Impact, la evolución de Carries Pyro Impact, que va a ser el mejor carry del juego, y la otra polémica en redes de que va a mejorar a Arlequino. Ahora hay un vídeo que está en el canal que también se está hablando mucho de han nerfeado a Mabuika. Hay un vídeo en el canal que está por aquí lo pondré en los editores, donde estoy hablando del nerf. Es un nerf. A ver, es un balance. Sigue estando mejor que Arlequino, pero de hecho ahora es mejor soporte. Y ya era un buen soporte con ese balance. Así que no es un nerf para mí como tal, o creo que no será un nerf, porque sigue siendo mejor carry piro que Arlequino. Y si sigue siendo el mejor carry piro del juego, no sé dónde está el nerfeo, sinceramente. Simplemente es repartir su daño, pero por todos estos motivos básicamente todo el mundo está hablando y en todos todo el imaginario de la comunidad de Genshin está la figura de Mabuika DPS, Mabuika DPS, Mabuika DPS. ¡Imagina! No, mentira, es una broma. Soy el Phil interrumpiéndose en su propio vídeo. Creo que esto va a ser bastante habitual
porque los editores necesitan para trabajar estos vídeos algunos días de antelación y como podéis ver es bastante complicado con noticias de Genshin como en el cambio de la beta a Mabuika o como noticias de los premios que salieron, ya que pude grabar un vídeo del primer premio, pero luego, como visteis, entré un minuto adicional, el fil del futuro, avisando de que había más premios en Genshin por el premio de PlayStation y 1000 protogemas. Pues bien, ahora ocurre lo mismo. Yo los vídeos de Mabuika sub DPS y del tema del nerf a Mabuika los grabé literalmente el primer segundo que salió la beta, la actualización de la beta, donde las traducciones eran solo del chino, porque las betas son chinas y salen en China. Y me equivoqué. La traducción real, que a las horas ya salieron mejores traducciones y demás, era que daba 50, el nerf fue 40% de daño al personaje en campo y cambiaron el texto. Pero la primera traducción ponía que daba 40, mal traducido, a todo el equipo, y eso no es así. Así que una disculpa porque en este vídeo lo vuelvo a mencionar y no es así, los editores han recortado algunas partes, si veis alguna cosa incoherente o en alguna cosa que tenga contexto se mencionará, pero es 40% de daño al personaje en campo. Y en los vídeos anteriores, que lo habéis visto muchos, el de el nerf a Mabuika y el del short del nerf a Mabuika, comento exactamente lo mismo, pero no es así. Mabuika da 40%, es un nerf directo del 10% de daño infligido al personaje en campo. Aún así, que te dé ese daño al personaje en campo, en el caso de Raiden, Kinich, Mualani o hasta un Newilet raro que la gente está comentando si Mabuika puede ser sub DPS de Newilet, va a seguir siendo algo interesante y va a seguir sumando. Es decir, no es tan fuerte como 40% de daño a todo el equipo, pero es interesante. Dicho esto, una disculpa por ir con las prisas, veréis el vídeo y veréis recortes y cosas, y os dejo con el fil del pasado que os dirá que sea muy rica la comida, que aprovechéis si estáis comiendo y viendo el vídeo. Muchas gracias y disfrutar. Y para colmo, como comenté en otros vídeos, normalmente ocurre que si alguien que es una figura con influencia dice algo, pues realmente hay una tendencia de que haya otra gente que intente crecer y salir a decir no, por lo que dice ese, pues no es así, pues es al contrario. Recuerden el meme de Funenaputu. Pues yo he hablado muchísimo de que Mabuika es la Xiangling 5 estrellas y ha salido gente a decir pues no es Xiangling 5 estrellas. Pues resulta que sí, amigos, y más con el cambio que ha habido. Hablemos de ese nerf rápidamente, ya que como todos sabéis, si estáis al día con ese nerf de Mabuika, simplemente le han bajado un 5% de ataque en su talento de ascensión de 35 a 30 y luego también le han bajado ese base de 300 a 200 en su C2, para quien saque la C2, es decir, no va a ser para todos los mortales, y también han tocado los escalados y también los han bajado, o sea, es decir, tiene menos escalados en su parte como carry en el campo. Esto es lo que ha ocurrido con Mabuika para que estéis en contexto. El cambio principal que ha habido también en el segundo talento de ascensión es que el bufo que va a dar Mabuika va a pasar del 50% daño infligido al mismo personaje en campo, digamos cuando es soporte Kinich o Mualani, o en teoría se podía beneficiar ella misma, a un 40%. Y el nerf fuerte que han bajado del ataque base del 300 al 200 solo es en la C2 y no todos tendréis la C2. Con lo cual, a día de hoy, Mabuika sigue igual, pero siendo mejor soporte. Y aquí entra la parte de soporte. Mabuika, su habilidad elemental a C0, hace 6 ticks, va perdiendo puntos de noctambulismo, con lo que por supuesto puede activar el set de obsidiana o activar el set de pergamino para el personaje en campo. Y esos ticks son cada 2 segundos. Esos ticks hacen más daño que Xiangling, ya no solo por el numerito de escalado, que Xiangling son 200% y esta señora hace 230%, sino por el ataque base, el capeo de proporción crítica, los buffos que puede adquirir, pues decir, va a hacer el doble daño que Xiangling fuera del campo. Eso es lo primero. Lo segundo, se pregunta por el ICD, ya que tiene ICD en los cargados para derretir o vaporizar uno de cada 3 y los normales también, al igual que Arlequino. Pero la ulti es improbable que tenga ICD porque necesita reaplicar Pyro en cada hit para poder hacer que Mualani vaporice. Si la ulti no pegase Pyro en cada hit, no se reactivaría nada de lo que hace fuera del campo, ni para poder vaporizar con Mualani, ni para poder reactivar quemaduras para el equipo de Kinich, Furina, Mabuika, Bennett. Es decir, su ulti, o sea, su elemental, perdón, no tendría sentido. Como sí que tiene sentido que vaporice todos los hits que no tenga ICD como Xiangling, va a poderse jugar fuera del campo aunque tenga 12 segundos y no 14, 2 segundos menos, pero va a hacer el doble de daño que Xiangling, con lo cual compensa los 2 segundos en comparación de Xiangling que no tiene. Y aquí viene el punto de la C1.
sí que quizá depende un poco más de su C1 para ser un mejor soporte que sí misma. AC0 ya es mejor que Xiangling, porque la C1, recordar que da 120 puntos de noctambulismo. Y eso hace que esos 120 puntos, en vez de 100 puntos máximos, su elemental ya no va a hacer 6 hits 12 segundos, va a hacer 8 hits 16 segundos. Y esto ya son 2 segundos más que Xiangling, aparte de que el pironado, en vez de girar en una dirección y si tú te mueves puedes llegar a perder pironados, ella sabes que son golpes en área hasta 10 enemigos al mismo tiempo. O sea que de base esto ya es una locura y ya hace lo mismo que Xiangling. Pero aquí viene el punto interesante. Habrá equipos donde puede jugar el set de pergamino. Si nos ponemos en los dos equipos donde más va a hacer la función de Xiangling, que son, y los que más van a mejorar y subir en tabla de equipos, que son el Raiden National y el equipo de Kinnich, Furina, Mabuika, Bennett, donde hay una Furina vaporizando sobre la quemadura, hay crepitar y sobre todo hay una quemadura pura para que Kinnich tenga su función. En esos equipos ella va a llevar el set de pergamino y el set de pergamino hace que tanto el personaje que activa una reacción como el elemento de la reacción, todo el equipo que coincida con esos elementos gana 40 daño elemental. Es decir, Mabuika en esos equipos ganará 40% daño elemental y en el caso de Kinnich, como habrán vaporizados y habrá quemaduras, le va a bufar 40% de daño dendro a Kinnich y 40% de daño hidro a Furina. Y en el Raiden National, como hará un vaporizado sobre electrocargado, es decir, una sobrecarga más un vaporizado, Mabuika le va a sumar 40% de daño elemental a Raiden, a Yelan y a sí misma, cosa que ya de base es mayor que cualquier bufo que pueda aportar Xiangling, más que el daño de Mabuika siempre será superior a Xiangling. Imagina que las protogemas en Genshin fuesen más baratas. Bienvenidos a la web de Lootbar. Hoy, gracias al equipazo del canal y gracias a Lootbar por confiar en nosotros, os presento una manera totalmente eficiente y confiable de poder ahorrarte dinero cada vez que gastes en Genshin. Es una web, una aplicación para poder ahorrarte dinero en cada compra de protogemas. Como veis, los packs de 100 te vas a ahorrar más del 10%, alrededor de 10-15 dólares. Así que aprovechar y, como he dicho, link aquí abajo en la descripción para apoyarnos a mí y a todo el equipo del canal que os trae este pedazo de contenido para todos vosotros. Link aquí abajo en la descripción y gracias a Lootbar por ayudar, patrocinar, promocionar y trabajar con nosotros. Y por último, si tenemos en cuenta la C2 y no solo ese ataque base adicional que también bufa y beneficia sus golpes fuera del campo, sino ese 20% de eliminación de defensas en los enemigos cuando se juega en modo soporte, o sea que es una locura y sí, es una Xiangling 5 estrellas y ahí tenéis el porqué. Ahora, punto importante. Se ha liqueado, sabéis que ahora las betas, bueno, ahora hace tiempo y de siempre las betas van por fases. Hay una nueva fase, una nueva actualización de la beta cada semana o cada 2 semanas y ha salido la última actualización de la beta. Aquí es importante que explique lo siguiente. En la última actualización de la beta, donde han venido los nerfs a Mabuika y la gente está en pánico, ¡ah, nerfea a Mabuika!, se han, digamos, filtrado, pero no son, ya sabéis que siempre soy de la teoría y creo que es bastante obvio que Hoyoverse es quien filtra todo con cuentagotas y todo con mucho sentido, pues han salido equipos de Mabuika. Y han salido equipos principalmente de Mabuika, sobre todo en quemadura con Kinnich, pero no con Furina, sino con Emily. Han salido equipos de Mabuika Carry, pues para comprobar que Citlali más Furina no funcionan juntos, porque al congelarse el enemigo, Mabuika hace un rompehielo más no un derretido y pierdes daño y cosas así. Y que el mejor equipo de Mabuika es con Xilonen Citlali por el noctambulismo y luego Bennett, porque los multiplicadores de Mabuika son con ataque, más la ulti, más la C2 es todo con ataque, con lo cual Bennett es lo que más bufa ahí a Mabuika. Pero no han salido equipos de Kinnich con Furina, no han salido equipos de Mualani y no han salido equipos de Raiden National. ¿Por qué? Porque seguramente todavía en la beta y todavía Hoyoverse está tratando de testear y balancear esos equipos, porque ese es el punto final. Hay que tener muy en cuenta que en principio no tiene ICD, pero que esto lo pueden cambiar cuando les salga de las malditas narices. Y puede ser que en algún momento de la beta, si quieren que al final no sea soporte porque creen que de alguna forma no venderá, que lo dudo mucho, lo pueden quitar en cualquier momento y si les apetece poner ICD en la elemental, entonces deja de ser soporte y en efecto, como os acabo de comentar, ahí sí que dejaría de hacer todo lo anterior mencionado
sí daría todos los bufos, pero en el caso en el que no pueda golpear Pyro con cada golpe de la elemental, ya no tendría sinergia en los equipos que son realmente los más fuertes. En caso de que sí, hasta ahora sí es así, y en caso de que no le apetezca a Hoyoverse cargársela como soporte, Mualani, Kimmich y Raiden National van a dar un upgrade en la tabla de equipos increíble, colocándose con Neuvillette y Mavuika, los dos mejores equipos del juego, como dos mejores carries, Mavuika derretidos y Neuvillette, pues el equipo de siempre monohidro. Justo debajo de ellos dos estaría Arlequino, y ahí en top 3 se desplazaría Gaming, que es lo que estaba anteriormente como techo, y entrarían Kimmich, Mualani y Raiden National. Y luego ya por debajo de todos ellos, Gaming, Hyperblooms y todas las combinaciones de equipos que os gustan y que suelen estar altos en tablas de tier list de equipos meta. Esto es Mavuika sub DPS. Yo la voy a jugar sub DPS, si no le ponen ICD en la elemental y se la cargan. Y vais a ver cómo si Xiangling la gente se altera cuando hace 100k fuera del campo vaporizados. Vais a ver cómo esta señorita a lo mejor fuera del campo puede hacer ticks de 250 o 300k. Y va a ser una locura. Para la gente que no le guste la moto, este es vuestro canal. Fuera del campo no saca ninguna moto y se puede jugar perfectamente de sub DPS. Poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal, gracias por todo el cariño y el apoyo, espero que hayáis disfrutado muchísimo del vídeo y dejar en los comentarios: Hoyoverse, no te cargues a Mavuika, por favor. Por ahora está bien en la beta, esperemos que no se carguen. De hecho han bufado su parte soporte, por eso digo. Poquito más, cuidaos mucho, tener muy buen día, no soy miñi miñis y chaito.